La soledad en la vida del cristiano. Cuando el silencio puede ser escuela o peligro. Hay temas que no se entienden bien hasta que uno los vive. La soledad es uno de ellos. Desde afuera puede parecer algo simple. Estar solo. Pero quien ha pasado por una soledad profunda sabe que no siempre se trata de no tener gente cerca. A veces uno puede estar rodeado de personas y sentirse solo. Puede sentarse en una reunión, sonreír, saludar, conversar un poco, y aún así llevar por dentro un peso que nadie nota. Por eso, cuando hablamos de la soledad en el cristiano, debemos hacerlo con cuidado. No podemos tratarla como si fuera siempre mala, porque la Biblia muestra momentos donde la soledad fue útil, necesaria y hasta santa. Pero tampoco podemos romantizarla, porque también hay una soledad que enferma el alma, enfría la fe y vuelve vulnerable al creyente. La pregunta no es solamente, ¿estoy solo? La pregunta más profunda es, ¿qué está produciendo esta soledad en mí? Porque la soledad puede ser un lugar donde Dios nos forma, pero también puede convertirse en una cueva donde el dolor, el pecado y la tristeza comienzan a hablar demasiado fuerte. 1. No toda soledad es mala. Debemos empezar con una verdad importante. No toda soledad es mala. Hay una soledad buena, sana y necesaria. Es la soledad que se busca para estar con Dios, para orar, pensar, descansar, examinar el corazón y ordenar la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo. Lucas 5:16 dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y también leemos en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no se apartaba porque despreciara a la gente. Él amaba a las multitudes, sanaba a los enfermos, enseñaba a los necesitados y tenía compasión de los perdidos. Pero también sabía apartarse. Sabía buscar momentos de silencio delante del Padre. Eso nos enseña algo precioso. Estar solo no siempre significa estar abandonado. A veces, significa que uno se está apartando del ruido para escuchar mejor a Dios. Hay momentos en que el alma necesita silencio. Hay momentos en que uno necesita cerrar la puerta, apagar el ruido, dejar de correr, y hablar con Dios sin máscaras. A veces la vida nos llena de tantas voces que ya no sabemos distinguir la voz de la fe, la voz de la conciencia y la voz de la palabra. La soledad buena no nos aleja de Dios, nos acerca a Él. No nos vuelve fríos, nos vuelve más sensibles. No nos llena de orgullo, nos humilla. No nos aparta de los hermanos. Nos prepara para servirles mejor. Muchos siervos de Dios pasaron por tiempos de soledad. Moisés fue formado en el desierto. David pasó muchas horas solo cuidando ovejas antes de enfrentar gigantes. Elías tuvo momentos de retiro. Juan el Bautista predicó desde lugares apartados. Pablo también tuvo etapas de separación, reflexión y preparación. Dios no desperdicia los desiertos. A veces allí enseña lo que no aprenderíamos en medio del ruido. Pero hay que decirlo con claridad. La soledad buena nunca debe convertirse en desprecio por la comunión. Jesús se apartaba para orar, pero luego volvía a servir. La soledad espiritual verdadera nos lleva de regreso al amor, a la obediencia y al servicio. Si una persona dice, yo necesito estar solo con Dios, pero cada vez ama menos a sus hermanos, se vuelve más dura, más fría e indiferente, entonces algo no anda bien. La soledad con Dios no mata el amor, lo purifica. 2. También existe una soledad peligrosa. Así como hay una soledad buena, también hay una soledad mala. Es la soledad que no nos lleva a Dios, sino que nos encierra en nosotros mismos. Es la soledad donde la mente empieza a repetir mentiras, donde el corazón se amarga, donde la fe se enfría y donde las tentaciones se hacen más fuertes. Desde el principio, Dios dijo algo muy serio. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este texto aparece en el contexto de la creación de la mujer y del matrimonio, pero también nos deja ver un principio más amplio. El ser humano no fue creado para vivir desconectado. Dios nos hizo seres de comunión. Necesitamos comunión con Él, y también necesitamos relaciones sanas con otros. Por eso Eclesiastés 4:9-10 dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero, ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esa frase es fuerte. Ay del solo.
No porque toda soledad sea pecado, sino porque una persona completamente aislada queda más expuesta. Cuando cae, no tiene quien la levante. Cuando se confunde, no tiene quien le ayude a pensar. Cuando se entristece, no tiene quien la abrace. Cuando se debilita, no tiene quien le recuerde la verdad. También dice Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. Hay una clase de aislamiento que nace de un corazón desviado. No siempre la persona se aparta porque necesita descansar. A veces se aparta porque no quiere ser corregida. A veces porque está alimentando resentimiento. A veces porque quiere pecar sin testigos. A veces porque se cansó de amar. A veces porque fue herida y no quiere volver a confiar. Por eso debemos tener cuidado. La soledad mala puede parecer descanso, pero por dentro puede estar escondiendo orgullo, dolor, amargura o pecado. El carbón fuera del fuego se enfría. Y el cristiano que se separa de Dios, de la palabra y de la comunión espiritual, poco a poco se debilita. No siempre se nota de inmediato. A veces primero deja de orar, luego deja de leer, después se aleja de los hermanos, luego empieza a justificar cosas que antes le preocupaban. Y cuando quiere darse cuenta, su corazón está lejos. 3. ¿Qué cosas pueden llevar a una persona a la soledad? No toda soledad tiene la misma causa. Algunas personas están solas porque la vida las golpeó. Otras porque tomaron malas decisiones. Otras porque fueron heridas. Otras porque no han sabido pedir ayuda. Otras porque nadie ha tenido el cuidado de acercarse. Puede haber soledad por enfermedad, vejez, viudez, abandono, rechazo familiar, migración, pobreza, divorcio, traición, cansancio emocional, responsabilidades muy pesadas, pérdida de amistades, cambios de etapa, o simplemente porque la persona siente que nadie la entiende. También puede haber soledad por heridas dentro de la familia o aún dentro de la iglesia. A veces alguien sigue asistiendo, pero por dentro se siente invisible. Nadie le pregunta cómo está. Nadie nota que está apagándose. Nadie se sienta a escucharlo de verdad. Pero también hay soledades que nacen de actitudes que deben ser corregidas. Orgullo, carácter difícil, falta de perdón, amargura, pecado oculto, pereza espiritual, exceso de pantalla, descuido de la congregación, o esperar que otros adivinen lo que uno nunca se atreve a decir. En la Biblia vemos diferentes tipos de soledad. José experimentó soledad en Egipto, lejos de su familia, pero Dios estaba con él. David pasó soledad huyendo de Saúl, aun cuando no había hecho mal. Job vivió una soledad terrible, sentado en ceniza, enfermo, herido, y además mal entendido por sus propios amigos. Jeremías fue un profeta muchas veces rechazado por decir la verdad. Pablo sufrió abandono humano. En 2 Timoteo 4, 16-17 dijo: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas. Esa frase tiene un consuelo enorme. Ninguno estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo no negó el dolor del abandono. No dijo: no importa. Sí importaba. Sí dolía. Pero también reconoció que el Señor no lo dejó. Esa es una de las grandes promesas para el cristiano. Puede faltar compañía humana, pero no falta la presencia del Señor. 4. Cuando la soledad no la pedimos. Hay soledades que uno escoge, pero hay otras que llegan sin pedir permiso. Nadie pide quedarse viudo. Nadie pide ser abandonado. Nadie pide ser incomprendido. Nadie pide enfermarse y quedar limitado. Nadie pide sentir que los demás siguen con su vida mientras uno se queda luchando con un dolor que no sabe explicar. Por eso, cuando una persona está viviendo una soledad que no pidió, no necesita frases frías. No necesita que le digan: solo ore más. Como si el dolor fuera tan simple. Claro que debe orar, pero también necesita comprensión, compañía, paciencia y verdad. David no fingió estar bien. En Salmo 25:16 dijo: Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Esa oración es profundamente humana. David no maquilló su dolor. No dijo palabras bonitas para parecer fuerte. Le dijo a Dios la verdad: estoy solo y afligido. Eso nos enseña que el creyente puede hablar con Dios honestamente. No tiene que fingir. No tiene que decir: estoy bien, si por dentro está quebrado. La fe no consiste en negar el dolor, sino en llevar el dolor delante de Dios. Cuando la soledad no la pedimos, debemos aprender a sobrellevarla de manera espiritual y sabia. Primero, debemos reconocerla. Hay personas que dicen: no me pasa nada, pero por dentro están llenas de tristeza.
Ponerle nombre al dolor ayuda. Decir, estoy solo. Me siento abandonado. Me duele. Necesito ayuda. No es falta de fe. Es sinceridad. Segundo, debemos llevar esa soledad a Dios antes de llevarla al pecado. La soledad mal manejada busca anestesias. Entretenimiento excesivo, malas compañías, relaciones indebidas, conversaciones peligrosas, amargura, impureza, comida desordenada, alcohol, ira o aislamiento mayor. Pero la soledad entregada a Dios puede convertirse en un altar. Tercero, debemos buscar comunión aunque no siempre tengamos ganas. Hebreos 10, 24 a 25 dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando alguien está herido, muchas veces lo primero que quiere hacer es alejarse. Pero alejarse de la comunión espiritual puede empeorar la herida. No hablamos de estar en medio de la gente fingiendo alegría. Hablamos de buscar hermanos maduros, discretos y fieles, personas que sepan escuchar, orar y aconsejar con la palabra. Cuarto, debemos cuidar el cuerpo. Esto también importa. Dormir mal, comer mal, encerrarse demasiado y no moverse puede empeorar la tristeza. Cuando Elías estaba agotado y deseaba morir, Dios no le dio primero un sermón largo. Lo dejó descansar y lo alimentó. Primera de Reyes 19, 5 a 8 muestra cómo Dios trató con un siervo cansado. Elías necesitaba corrección espiritual, sí, pero también necesitaba comida, descanso y fuerzas para seguir. A veces lo más espiritual que una persona puede hacer en una noche oscura es no tomar decisiones grandes, apagar el teléfono, descansar y esperar la luz de la mañana con oración. 5. ¿Cómo nos ayuda Dios cuando la soledad es mala? Dios no siempre quita la soledad de inmediato, pero sí promete estar con sus hijos en medio de ella. Salmo 27:10 dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hebreos 13:5 dice: No te desampararé, ni te dejaré. Y nuestro Señor dijo en Mateo 28:20: Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas promesas no son adornos religiosos, son anclas. La presencia de Dios no siempre se siente con emoción, pero se cree por fe. Hay días donde el corazón no siente mucho, pero la palabra sigue diciendo la verdad. Dios ayuda por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de hermanos fieles, por medio de la esperanza, y también por medio de circunstancias que Él va acomodando con su providencia. A veces Dios no nos saca inmediatamente del valle, pero camina con nosotros en el valle. Salmo 23:4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David no dijo: Nunca pasaré por valle. Dijo: Aunque ande en valle, tú estarás conmigo. Esa es la diferencia. El cristiano también pasa por valles, pero no los pasa solo. 6. Cuando la soledad no se puede evitar. Hay soledades que no se resuelven rápido. Una viuda puede seguir extrañando. Un anciano puede seguir sintiendo ausencia. Un enfermo puede seguir limitado. Un creyente rechazado por su familia puede seguir caminando con ese dolor. Un siervo de Dios puede seguir sintiéndose incomprendido. Entonces, ¿qué promete Dios cuando la soledad no se puede evitar? Dios promete presencia. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios promete consuelo. 2 Corintios 1, 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios promete que nada puede separar a sus hijos de su amor. Romanos 8, 38 a 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso no significa que nunca lloraremos. Significa que el llanto no tendrá la última palabra. No significa que nunca nos sentiremos solos. Significa que no estamos abandonados. No significa que siempre habrá una mano humana disponible. Significa que siempre hay un Dios fiel. La soledad inevitable puede convertirse en escuela. Puede enseñarnos dependencia, paciencia, oración, compasión y madurez.
Hay cosas que Dios forma en el silencio que quizá no se formarían en la comodidad. Pero debemos decirlo con equilibrio. No toda soledad debe soportarse en silencio. Hay momentos en que hay que pedir ayuda. Si la soledad está trayendo pensamientos oscuros, deseos de hacerse daño, depresión profunda, abandono total de la vida espiritual o pérdida de control, hay que buscar ayuda de inmediato, ayuda espiritual madura, familia confiable, y si es necesario, ayuda profesional. Pedir ayuda no es vergüenza. Vergüenza sería hundirse pudiendo extender la mano. 7. ¿Afecta más al hombre o a la mujer? La soledad afecta tanto al hombre como a la mujer. No conviene decir de manera simple que afecta solo a uno más que al otro. Lo que sí podemos observar es que muchas veces la viven y la expresan de maneras distintas. Algunas mujeres pueden hablar con más facilidad de lo que sienten, buscar apoyo o expresar dolor. Muchos hombres, en cambio, han aprendido a callar, a decir, todo bien, a esconder la tristeza detrás del trabajo, el carácter fuerte, el silencio o la independencia. Pero el hecho de que un hombre no hable no significa que no sufra. A veces sufre en silencio, y el silencio pesa. También hay mujeres que se sienten solas aún estando acompañadas, especialmente cuando llevan cargas emocionales, familiares o espirituales que nadie parece ver. Y hay hombres que, al perder una relación, el trabajo, la fuerza física o el reconocimiento, sienten que han perdido también su lugar. La soledad no respeta edad, sexo, cargo, apariencia ni fuerza. Puede tocar a jóvenes, adultos, ancianos, casados, solteros, viudos, líderes, maestros, predicadores y miembros nuevos. Por eso la iglesia debe tener ojos más tiernos. No basta preguntar, ¿cómo está?, si no estamos dispuestos a escuchar la respuesta. A veces el hermano responde, bien, porque sabe que la otra persona va caminando y no tiene tiempo para su dolor. 8. Efectos dañinos de la soledad mal llevada. La soledad mala puede dañar mucho. En lo espiritual puede producir enfriamiento, falta de oración, pérdida de deseo por la palabra, abandono de la congregación, pensamientos de derrota, resentimiento, impureza, malas decisiones y vulnerabilidad ante falsas amistades. En lo emocional, puede traer tristeza profunda, ansiedad, irritabilidad, desesperanza, cansancio, llanto frecuente o una sensación de vacío. En lo práctico, puede llevar a descuidar el cuerpo, perder rutinas sanas, dormir mal, comer mal o vivir encerrado. No debemos tomar esto a la ligera. La soledad prolongada puede afectar la salud y la mente. Pero aún antes de hablar de estudios humanos, la Biblia ya nos mostraba que no es bueno vivir desconectados. Dios creó al ser humano para comunión. La iglesia debe ser parte de la respuesta. No una iglesia curiosa, no una iglesia chismosa, no una iglesia que juzga rápido, sino una iglesia que acompaña, corrige con amor, ora, visita, escucha y levanta. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Eso es hermoso. No dice, miren de lejos las cargas de los otros. Dice, sobrellevad. Es decir, ayuden a cargar. Hay cargas que un hermano no debería llevar completamente solo. 9. Efectos buenos de una soledad bien llevada. Aunque la soledad mal llevada puede ser peligrosa, soledad bien llevada puede producir fruto. Puede ayudarnos a orar con más sinceridad. Puede mostrarnos heridas que necesitan sanar. Puede revelar dependencias desordenadas. Puede enseñarnos a buscar aprobación en Dios, y no solo en la gente. Puede fortalecer el carácter. Puede prepararnos para servir mejor. Puede hacernos más compasivos con otros que sufren. Puede enseñarnos a valorar la comunión. Lamentaciones 3, 25-26 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay silencios que no son abandono. Son taller. Dios no siempre trabaja con ruido. A veces trabaja en secreto, en lo profundo, donde nadie aplaude, donde nadie ve, pero donde el corazón está siendo tratado. 10. Preguntas para reflexionar. Al escuchar este tema, cada persona puede hacerse algunas preguntas sencillas, pero profundas. ¿Mi soledad me está acercando a Dios o me está alejando de Él? ¿Estoy usando este tiempo para orar, pensar y sanar, o para esconderme, enfriarme y alimentar heridas? ¿Estoy solo porque necesito descansar o porque estoy evitando ser ayudado? ¿Le he dicho a Dios honestamente cómo me siento? ¿Estoy esperando que otros adivinen mi dolor, cuando quizá debo pedir ayuda con humildad?
¿Tengo al menos una persona madura y espiritual con quien puedo hablar sin fingir? ¿Qué tentaciones se hacen más fuertes cuando estoy solo? ¿Estoy tomando decisiones desde la fe o desde el dolor? ¿Hay alguien más solo que yo a quien puedo acompañar? ¿Estoy siendo parte de la respuesta de Dios para la soledad de otro hermano? Estas preguntas no son para condenar. Son para despertar. A veces una buena pregunta abre una puerta que un largo discurso no puede abrir. 11. Consejos prácticos para sobrellevar la soledad. Primero, hable con Dios con sinceridad. No ore como si estuviera dando un discurso. Ore como hijo. Dígale al Señor la verdad. Padre, me siento solo. Me duele. Ayúdame. Guíame. No permitas que esta soledad me destruya. Segundo, no se encierre demasiado. Hay momentos para estar a solas, pero también hay momentos para buscar compañía. No espere hasta estar completamente hundido para pedir ayuda. Tercero, busque personas espirituales. No todo oído conviene. Hay personas que escuchan para ayudar, y hay personas que escuchan para contar. Busque hermanos maduros, discretos, fieles, de buen juicio y llenos de la palabra. Cuarto, mantenga pequeñas rutinas. Cuando el alma está cansada, no siempre puede hacer grandes cosas. Pero puede leer un salmo. Puede orar 5 minutos. Puede caminar. Puede escribir lo que siente. Puede llamar a un hermano. Puede asistir a la reunión, aunque no tenga muchas fuerzas. La fidelidad en cosas pequeñas sostiene mucho. Quinto, no tome decisiones grandes en noches oscuras. No decida abandonar la fe, terminar relaciones importantes, irse de la congregación, responder con ira o buscar afecto en lugares incorrectos cuando está emocionalmente quebrado. Ore, espere, consulte, y deje que Dios aclare el corazón. Sexto, sirva a alguien. La soledad se vuelve más pesada cuando toda la mente gira alrededor del propio dolor. Servir no elimina mágicamente la tristeza, pero nos recuerda que todavía tenemos propósito. Séptimo, recuerde las promesas de Dios. No se alimente solo de pensamientos. Aliméntese de la palabra. Los sentimientos cambian, pero la palabra permanece. 12. Una palabra para la iglesia. Este tema no es solo para el que se siente solo, también es para quienes están alrededor. Tal vez hay hermanos que se están apagando y nadie lo ha notado. Tal vez hay ancianos que extrañan una visita. Tal vez hay viudas que pasan días enteros sin una conversación profunda. Tal vez hay jóvenes rodeados de redes sociales pero vacíos por dentro. Tal vez hay matrimonios donde uno de los dos se siente solo, aunque duerma acompañado. Tal vez hay predicadores, maestros o servidores que animan a otros, pero por dentro están cansados. La iglesia debe aprender a mirar mejor. No basta reunirnos en el mismo lugar. Debemos aprender a cuidarnos. La comunión cristiana no es solo sentarse juntos. Es levantarnos unos a otros. No es solo cantar juntos. Es llorar con los que lloran. No es solo decir Dios le bendiga. Es estar dispuestos a ser instrumentos de esa bendición. Romanos 12:15 dice: Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Hay hermanos que no necesitan un sermón largo. Necesitan una llamada. Una visita. Una oración. Una silla en la mesa. Una conversación sin prisa. Un estoy aquí. Un no tiene que cargar esto solo. A veces Dios contesta la oración de alguien enviándole un hermano atento. Conclusión. Una soledad que no nos destruya. Al cerrar este tema, debemos recordar esto. La soledad puede ser un altar, o puede ser una cueva. Puede ser altar cuando nos lleva a Dios. Puede ser cueva cuando nos encierra en el dolor. Puede ser escuela cuando nos enseña paciencia. Puede ser peligro cuando nos aparta de la verdad. Puede formar madurez cuando se vive con fe. Puede destruir cuando se vive sin luz, sin ayuda y sin esperanza. Por eso no debemos tratar toda soledad de la misma manera. Si la soledad es buena, úsela para orar. Si la soledad es peligrosa, sáquela a la luz. Si la soledad es inevitable, camine con Dios en medio de ella. Y si usted conoce a alguien solo, no lo mire desde lejos. Acérquese. Porque puede faltar gente alrededor, pero al Hijo de Dios no le falta Dios al lado. Pablo dijo. Segunda de Timoteo 4, 16-17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas. Ese pero vale mucho. Ninguno estuvo, pero el Señor estuvo. Ese es nuestro consuelo. No siempre tendremos la compañía que deseamos,
Pero en Cristo tenemos la presencia que sostiene. No siempre habrá una mano humana disponible, pero siempre hay un Dios fiel que recoge, fortalece y guía. Que nuestra soledad no nos lleve al pecado, sino a la oración. Que no nos endurezca, sino que nos haga más humildes. Que no nos encierre en nosotros mismos, sino que nos enseñe a buscar a Dios y a cuidar mejor de otros. Y cuando el corazón diga, estoy solo, que la fe responda con la palabra. Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré. En Cristo, aun cuando estamos solos, nunca estamos abandonados.